Opiniones cruzadas. En este episodio, bueno, nos vamos a adentrar en un capítulo muy sombrío de la historia colombiana. Los falsos positivos en Casanare. Y sí, prepárense, porque este viaje nos va a confrontar con el dolor, la pérdida y esa búsqueda incansable de justicia. Así es, abordaremos las complejidades de este fenómeno, desde su contexto histórico hasta el impacto devastador que ha tenido en las familias y la sociedad colombiana. Claro. Comencemos por lo básico. Para quienes no estén familiarizados, falsos positivos se refiere a una práctica atroz. ¿En qué consistía? Pues militares asesinaban a civiles inocentes y luego los presentaban como guerrilleros abatidos en combate. Exactamente. Esta práctica, que digamos tuvo su punto álgido entre 2002 y 2008, estuvo impulsada por una política gubernamental de cuerpo a cuerpo. ¿Y qué priorizaba esta política? Priorizaba la obtención de bajas en combate, Ujú. como un indicador de éxito en la lucha contra la guerrilla. O sea, se premiaba la cantidad por encima de todo, ¿no? ¿Y qué consecuencias trajo esto? Una presión desmedida sobre los militares. Para poder cumplir con las exigencias y obtener beneficios, algunos recurrieron a prácticas aberrantes. Engañaban a jóvenes, muchos de ellos campesinos o estudiantes. Les prometían trabajo, los secuestraban, asesinaban y luego, para completar, los vestían como guerrilleros. Imagínate el terror que se apoderó de las comunidades, ¿no? Saber que el propio ejército, que se supone debe protegerte, podía ser una amenaza. Absolutamente. La confianza en las instituciones se resquebrajó completamente. El miedo se instaló en la sociedad. Y Casanare, lamentablemente, fue uno de los epicentros de esta tragedia. ¿Por qué Casanare en particular? ¿Había algo que le hiciera más vulnerable a los falsos positivos? Casanare, al ser una zona rural, con alta presencia de población campesina y con menor control institucional, pues se convirtió en un blanco fácil. Algunos informes sugieren que hubo cientos de víctimas en esta región. Personas alejadas del conflicto, personas con sueños, con proyectos que fueron truncados. ¿Y sus familias cómo han enfrentado esta terrible realidad? Con una valentía admirable. Luchan incansablemente por la verdad, por la justicia, por la memoria de sus seres queridos. Han acudido a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, en busca de respuestas. La SHEP, para quienes no la conozcan, es un sistema de justicia transicional. Su objetivo, esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. Pero tengo entendido que para muchas familias el proceso ha sido lento y doloroso. Así es. Las declaraciones de los militares implicados suelen ser contradictorias e incompletas. La búsqueda de los restos de las víctimas se convierte en una odisea. Y la herida sigue abierta. La incertidumbre carcome el alma. Hay una historia en particular que me conmovió profundamente. La de una madre que aún busca los restos de su hijo. Él era un joven lleno de sueños, me dijo. No tenía nada que ver con la guerra. Solo queremos saber dónde está, poder darle un entierro digno. Esa búsqueda desesperada refleja el drama de cientos de familias. Anhelan la verdad, la justicia, un poco de paz para sus corazones. Y lo que hace aún más trágica la situación de Casanare es que, bueno, muchos de los jóvenes asesinados eran el sustento de sus familias, campesinos que trabajaban la tierra, estudiantes con sueños de un futuro mejor. Es decir, el impacto de los falsos positivos no se limita solo a la pérdida de una vida, sino que se extiende a toda una familia, una comunidad entera. ¿Cómo se reconstruye el tejido social después de un golpe tan devastador? Es un proceso, largo y complejo. Implica, en primer lugar, reconocer el daño causado, no solo a nivel individual, sino también colectivo. ¿Y qué implica ese reconocimiento? ¿Va más allá de las disculpas o las indemnizaciones? Por supuesto. Se trata de comprender las dimensiones del daño, cómo la pérdida de estos jóvenes afectó la economía familiar, la educación de sus hermanos, la salud mental de sus padres, y a partir de ahí, implementar medidas que permitan reconstruir ese tejido social, que brinden oportunidades a las familias, que las acompañen en su proceso de duelo y sanación. Hablando de sanación, mencionamos la JEP como un camino hacia la verdad y la justicia. Pero, ¿cómo funciona exactamente este sistema? ¿Qué pueden esperar las familias de este proceso? La JEP es un sistema de justicia transicional, se creó en el marco del acuerdo de paz con las FARC. Su objetivo es investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, incluyendo, por supuesto, los falsos positivos. ¿Y qué tipo de sanciones contempla la JEP? ¿Se trata de penas de cárcel? No necesariamente. La JEP prioriza la verdad, la reparación y la no repetición. Las sanciones pueden incluir, por ejemplo, la restricción efectiva de la libertad, que implica realizar trabajos comunitarios o proyectos de reparación. También penas alternativas, siempre que los responsables, reconozcan su responsabilidad, aporten a la verdad y se comprometan a la no repetición. Entiendo. Es un enfoque diferente al sistema judicial tradicional, pero que busca responder a la complejidad del conflicto armado y a las necesidades de las víctimas.
Exactamente. Se busca un equilibrio entre la justicia y la paz, entre la sanción a los responsables y la reparación a las víctimas. Y en el caso de Casanare, ¿cómo ha sido la experiencia de las familias con la JEP? Si bien la JEP ha logrado avances significativos en la investigación de los falsos positivos para muchas familias, el proceso ha sido lento y frustrante. ¿A qué se debe esa frustración? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan? En primer lugar, la dificultad para acceder a la información. Muchas familias aún no saben quiénes son los responsables de la muerte de sus seres queridos, dónde están sus restos, qué motivó su asesinato. Es decir, la falta de información perpetúa la incertidumbre, el dolor, la imposibilidad de cerrar el ciclo. Así es. Además, se enfrentan a la revictimización por parte de algunos sectores que niegan la existencia de los falsos positivos o que justifican su ocurrencia. Y también a la falta de recursos económicos para costear los viajes, los abogados, los trámites que implica el proceso judicial. Es una lucha desigual. Familias campesinas, en su mayoría, enfrentándose a un sistema complejo, a veces hostil, con recursos limitados. Por eso es fundamental que la sociedad colombiana acompañe a estas familias, que exija que se les garantice el acceso a la justicia, que se les brinde el apoyo psicosocial que necesitan, que se les repare integralmente el daño causado. Hablamos de reparación integral. ¿Qué implica esto en la práctica? ¿Cómo se repara una pérdida tan profunda, un dolor tan inmenso? La reparación integral no se limita a lo económico. Implica medidas de satisfacción, como la construcción de monumentos, la realización de actos de reconocimiento público, la recuperación de la memoria histórica, y medidas de rehabilitación que buscan restituir los derechos vulnerados, brindar atención médica y psicosocial, facilitar el acceso a la educación y al trabajo. Es un proceso complejo, que requiere de voluntad política y el compromiso de toda la sociedad. No se trata solo de sanar las heridas del pasado, sino de construir un futuro donde la dignidad humana sea el valor supremo. Precisamente. La lucha contra la impunidad, la búsqueda de la verdad y la justicia son pilares fundamentales para la construcción de una paz duradera en Colombia. Y en este camino, las familias de las víctimas de falsos positivos en Casanares son un ejemplo de resiliencia, de valentía, de lucha incansable. Sus historias nos interpelan, nos invitan a reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de la memoria y la necesidad de construir una sociedad justa y equitativa. Una sociedad donde la verdad sea el fundamento de la reconciliación, donde la justicia no sea un privilegio de pocos, sino un derecho para todos. Volviendo a la historia de esa madre, ¿no? La que busca incansablemente a su hijo. Me pregunto, ¿qué la impulsa a seguir adelante? Después de tantos años, ¿qué significado tiene para ella encontrar sus restos? Es una búsqueda que va más allá de lo físico. Representa la necesidad de cerrar un ciclo, de honrar la memoria de su hijo, de darle un lugar en la historia, a la memoria colectiva. Es como si al encontrar sus restos pudiera finalmente, no sé, darle el duelo que se merece. Como si ese acto simbólico le permitiera empezar a sanar, ¿no? Exactamente. Y ese proceso de sanación individual se entrelaza con la sanación de la sociedad colombiana. Reconocer lo sucedido, dignificar a las víctimas, asumir la responsabilidad como país, son pasos esenciales para construir un futuro en paz. Y en ese sentido, la labor de la JEP, con todas sus limitaciones, adquiere una relevancia aún mayor. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de comprender las causas de lo sucedido, de evitar que se repita en el futuro. Así es. La JEP no busca venganza, sino justicia restaurativa. Busca que los responsables reconozcan su culpa, que reparen el daño causado, que contribuyan a la construcción de una paz duradera. Pero ¿qué pasa con aquellos que niegan la existencia de los falsos positivos? Con aquellos que justifican lo sucedido. ¿Cómo se puede avanzar en la reconciliación si no hay un reconocimiento del daño causado? Es uno de los mayores desafíos que enfrenta Colombia, la polarización política, la negación del conflicto, la falta de empatía hacia las víctimas. Son obstáculos que impiden la construcción de una memoria colectiva, de un relato compartido sobre lo sucedido. Es como si hubiera diferentes versiones de la historia, donde cada una luchara por imponerse, por silenciar a las otras. Y en esa lucha las víctimas suelen quedar relegadas, sus voces silenciadas, sus historias olvidadas. Por eso es fundamental que sigamos hablando de los falsos positivos, que mantengamos viva la memoria de las víctimas, que exijamos justicia y reparación, que no permitamos que la indiferencia o el olvido se impongan. Exacto. El silencio solo beneficia a los victimarios. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la reconciliación, hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y en este viaje, ¿no?, a las entrañas del dolor, al corazón de la tragedia de los falsos positivos en Casanare, nos queda una pregunta. ¿Cómo podemos, como sociedad, convertir este dolor en un motor de cambio? ¿Cómo podemos honrar la memoria de las víctimas y construir un futuro donde estos horrores no se repitan? La respuesta está en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
¿En escuchar las voces de las víctimas? ¿En reconocer su dignidad? ¿En exigir que se les haga justicia? ¿En construir una memoria colectiva basada en la verdad, en la empatía, en el compromiso con un futuro donde la vida sea el valor supremo? Que la historia de los falsos positivos en Casanare nos sirva como un recordatorio constante de la fragilidad de la paz, la importancia de defender los derechos humanos, de construir una sociedad donde la justicia y la dignidad sean una realidad para todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Opiniones Cruzadas.